Los muñecos están hechos para acompañar, para dar tranquilidad, para hacer que un lugar se sienta seguro. Pero algunas personas descubrieron algo inquietante. Muñecos que cambian de posición cuando nadie los toca, que aparecen en lugares donde no estaban, que parecen observar. Y lo más perturbador, las 3 historias que escucharás hoy no vienen de internet. Son casos documentados, investigados y, hasta ahora, sin explicación. Porque a veces el problema no es el muñeco. Es la sensación de que algo más podría estar dentro. Quédate hasta el final. Porque después de este video, tal vez no vuelvas a dormir tranquilo si hay uno cerca. Annabelle, el caso de Donna. En 1970, una joven llamada Donna, estudiante de enfermería, vivía en un pequeño departamento en Hartford, Connecticut. Compartía el lugar con su compañera de estudios, Angie. Sus días eran largos. Clases, prácticas en el hospital, turnos nocturnos. El departamento era su único espacio de descanso. Un lugar tranquilo, predecible, seguro. Hasta que llegó el regalo. Por su cumpleaños, la madre de Donna le dio un muñeco antiguo de trapo, del tipo Raggedy Diane. Cabello rojo de lana. Sonrisa cosida. Ojos grandes. Donna lo encontró simpático. Lo sentó en su cama como decoración. Al principio, nada parecía extraño. Pero unos días después, comenzaron los detalles. Pequeños cambios. Cosas que podían explicarse si no se pensaban demasiado. Donna dejaba el muñeco sentado en la cama. Y al volver del hospital, lo encontraba en el sofá. Pensó que Angie lo movía. Angie pensó lo mismo. Pero los cambios continuaron. Una tarde, lo dejaron con las piernas extendidas. Horas después, estaba con las piernas cruzadas. Otra vez apareció apoyado contra la pared. Y en una ocasión, Donna juró haberlo dejado en su habitación. Pero lo encontró en la sala. En ese momento, comenzaron a sentirse incómodas. No por el movimiento en sí, sino por algo más difícil de explicar. La sensación de que el muñeco no solo cambiaba de lugar, sino que elegía dónde estar. Las cosas empeoraron unas semanas después. Donna llegó a casa y encontró algo sobre el suelo. Una hoja de papel. De un tipo de papel que ellas no tenían. En ella, había un mensaje escrito con letra infantil. Decía: ayúdame. Pensaron que alguien estaba jugando una broma. Pero el departamento no mostraba señales de haber sido forzado. Y los mensajes comenzaron a aparecer con más frecuencia. Siempre el mismo papel. Siempre la misma letra temblorosa. Ayúdanos. Ayuda a Lou. Lou era un amigo cercano de ambas. Él visitaba el departamento con frecuencia. Y desde el principio, había dicho algo que Donna no quería escuchar. Que el muñeco le provocaba una sensación negativa. Una presencia pesada. Algo que no parecía inocente. Una noche, Lou decidió quedarse en el departamento. Se quedó dormido en la sala. En medio de la madrugada, despertó de golpe. Incapaz de moverse. Sentía el cuerpo completamente paralizado. Intentó gritar. No pudo. Entonces, vio algo. Al otro lado de la habitación. El muñeco. Sentado. Mirándolo. Lou aseguró que el muñeco comenzó a moverse. Lentamente. Arrastrándose por el suelo. Hasta acercarse al sofá. Después, subió. Sintió el peso sobre sus piernas. Luego sobre su pecho. Y finalmente, sobre su cuello. En ese momento, Lou perdió el conocimiento. Cuando despertó,
el muñeco estaba en su lugar habitual, sentado en la habitación de Donna. Pensó que había sido una pesadilla. Hasta el día siguiente, cuando descubrió 7 marcas profundas en su pecho, como arañazos, recientes, inflamados. Fue entonces cuando Donna decidió buscar ayuda. Contactaron a un sacerdote episcopal. El sacerdote visitó el departamento. Después de hablar con ellas y observar el entorno, llegó a una conclusión inquietante. No creía que el muñeco estuviera poseído. Creía que algo estaba usando el objeto. Según su explicación, entidades no humanas no pueden poseer objetos directamente, pero pueden manipularlos. Y lo más preocupante, pueden usar esa manipulación para ganar confianza, para parecer inofensivas, para acercarse. El sacerdote decidió contactar a investigadores con experiencia en este tipo de casos. Así fue como el caso llegó a manos de Ed y Lorraine Warren. Cuando los Warren visitaron el departamento, realizaron una investigación completa. Entrevistas, observación del entorno, evaluación del comportamiento del objeto. Después de analizar el caso, llegaron a una conclusión clara. No se trataba del espíritu de una niña. No era algo inocente. Según los Warren, la entidad había estado fingiendo ser una niña llamada Annabelle Higgins. Una historia inventada para generar empatía. Pero su verdadero objetivo era otro. Manipular el entorno. Afectar a las personas. Y eventualmente, buscar una forma de apego más permanente. En otras palabras, el muñeco no era el problema. Era el medio. Los Warren realizaron un ritual de bendición en el departamento. Después, retiraron el muñeco. Lo colocaron en una bolsa. Y lo llevaron en su vehículo. Pero incluso durante el trayecto, ocurrieron incidentes. El auto comenzó a fallar repetidamente. El motor se detenía sin explicación. Según el informe de los Warren, el problema se detuvo solo después de que rociaron agua bendita sobre el muñeco. Finalmente, decidieron no destruirlo. En su lugar, lo colocaron dentro de una vitrina de madera sellada, con una advertencia visible: no abrir. Hoy, el muñeco permanece en el Museo Oculto de los Warren. Y a lo largo de los años, han surgido historias alrededor de él. Visitantes que golpearon el vidrio en señal de burla, y luego sufrieron accidentes. Personas que ignoraron las advertencias, y reportaron experiencias extrañas después. Los Warren siempre dijeron lo mismo. El peligro no estaba en el objeto, sino en subestimarlo. Pero hay un detalle que hace este caso aún más inquietante. Durante toda la investigación, el muñeco nunca habló. Nunca caminó frente a nadie. Nunca hizo nada espectacular. Todo ocurrió en silencio. Pequeños movimientos. Pequeños cambios. Pequeñas señales. Lo suficiente para generar una pregunta incómoda. Porque si algo puede moverse sin ser visto, si puede cambiar de lugar cuando nadie mira, entonces tal vez no necesita que lo observes. Tal vez solo necesita que le des la espalda. Y antes de continuar con la siguiente historia, piensa en esto por un momento. ¿Qué tan seguro estás de que los objetos en tu casa siempre permanecen donde los dejaste? Porque el siguiente caso involucra a un muñeco que no solo se movía, también parecía responder. Robert, el muñeco de Eugene. A principios del siglo XX, en la ciudad de Key West, Florida, vivía un niño llamado Robert Eugene Otto. Pero todos lo llamaban simplemente Eugene. Creció en una casa grande, antigua, ubicada en una calle tranquila. Su familia tenía una buena posición económica. La vida parecía normal. Hasta que recibió un regalo.
Un muñeco. Era alto para su tamaño, de casi 1 metro. Tenía rostro de tela, ojos de vidrio y vestía un traje de marinero. Eugene lo llamó Robert. Y desde ese momento, algo cambió. Al principio, sus padres pensaron que era una fase normal. Eugene hablaba con el muñeco durante horas. Jugaba con él. Dormía con él. Lo sentaba a su lado en la mesa. Pero pronto comenzaron a notar algo extraño. Cuando Eugene estaba en su habitación, podían escuchar conversaciones. No monólogos. Conversaciones. La voz del niño, y otra voz. Más baja. Más grave. Cuando le preguntaban con quién hablaba, Eugene respondía sin dudar. Estoy hablando con Robert. Las cosas empezaron a volverse inquietantes. Por las noches, los padres escuchaban ruidos en la habitación. Golpes. Objetos cayendo. Muebles arrastrándose. Al entrar, encontraban el cuarto en completo desorden. Juguetes rotos. Sillas volcadas. Y al centro de la habitación, Eugene, sentado en la cama, asustado. Cada vez que le preguntaban qué había pasado, respondía lo mismo. No fui yo, fue Robert. Al principio, pensaron que era imaginación, o que el niño estaba usando el muñeco como excusa. Pero empezaron a notar algo más. El muñeco no siempre estaba donde lo dejaban. Aparecía en diferentes partes de la casa. En el pasillo. En la escalera. En la sala. Siempre sentado. Siempre mirando. Los vecinos también comenzaron a notar algo. La habitación de Eugene tenía una ventana que daba a la calle. Y más de una persona aseguró haber visto al muñeco moverse. Algunos decían que cambiaba de posición. Otros aseguraban que lo habían visto de pie. Pero la casa estaba vacía. La familia no estaba en ese momento. Con el tiempo, el comportamiento de Eugene se volvió más dependiente. No quería separarse del muñeco. Insistía en que Robert tenía emociones. Que Robert se enojaba. Que Robert se sentía ignorado. Sus padres intentaron guardarlo en el ático. Pero el niño entró en pánico. Gritó. Lloró. Suplicó que lo devolvieran. Dijo algo que los dejó inquietos. Si Robert se queda ahí, se va a enojar. A partir de ese momento, el muñeco permaneció con él. Y los incidentes continuaron. Puertas que se abrían solas. Pasos en el pasillo durante la noche. Objetos cambiando de lugar. Pero lo más inquietante no era la actividad. Era la actitud de Eugene. Hablaba con Robert como si fuera una persona. Y cuando sus padres intentaban intervenir, el niño se molestaba. Decía que Robert no quería que hablaran de él. Los años pasaron. Eugene creció. Se convirtió en artista. Pero nunca se separó del muñeco. Cuando heredó la casa familiar, Robert tuvo su propia habitación. Lo vestía. Lo sentaba frente a la ventana. Le hablaba diariamente. Los vecinos comenzaron a reportar algo inquietante otra vez. Decían que el muñeco aparecía en diferentes ventanas de la casa, como si estuviera observando la calle. Algunos aseguraban que su expresión cambiaba. Otros decían que parecía seguirlos con la mirada. Con el tiempo, Eugene se casó. Pero su esposa no se sentía cómoda con el muñeco. Decía que había algo extraño en él. Algo que no podía explicar. Según algunos testimonios, el matrimonio tuvo discusiones por esa razón. Ella no quería a Robert en la casa. Pero Eugene se negaba. Decía que Robert era parte de su vida. Después de la muerte de Eugene, la casa fue vendida. Los nuevos propietarios encontraron el muñeco en el ático.
Al principio, lo consideraron solo un objeto antiguo. Pero la hija de la familia comenzó a decir cosas inquietantes. Que el muñeco la observaba. Que se movía. Que por las noches, escuchaba pasos. Y que Robert entraba a su habitación. Finalmente, decidieron donar el muñeco al Museo Fort East Martello, en Key West. Pensaron que, en un entorno controlado, todo terminaría. Pero las historias continuaron. Visitantes comenzaron a reportar experiencias extrañas. Sensaciones de incomodidad. Cambios de temperatura. Equipos electrónicos fallando. Pero lo más curioso era otro detalle. Algunas personas afirmaban que, después de tomarle una foto sin pedir permiso, tenían mala suerte. Accidentes. Problemas personales. Situaciones inexplicables. El museo empezó a notar un patrón. Muchos visitantes regresaban. Pero no para verlo. Para disculparse. Hoy, Robert sigue en exhibición. Sentado dentro de una vitrina. Con su traje de marinero. Y un cartel al lado que dice, pide permiso antes de tomar fotografías. Los empleados del museo cuentan que algunos visitantes le hablan. Otros le piden permiso en voz baja. Y hay quienes prefieren no mirarlo directamente. Porque muchos dicen lo mismo. Que hay algo en su mirada. Algo que no parece vacío. Pero hay un detalle que hace esta historia aún más inquietante. Durante más de 100 años, el muñeco nunca hizo nada violento. No atacó a nadie. No se movió frente a una multitud. No ocurrió nada espectacular. Todo ha sido sutil. Miradas. Posiciones distintas. Sensaciones. Pequeñas cosas. Lo suficiente para generar una pregunta incómoda. Porque si un objeto parece observar, si parece responder a la atención, si parece reaccionar cuando lo ignoran, entonces tal vez no necesita moverse. Tal vez solo necesita que creas que está ahí. Y antes de escuchar la última historia, piensa en esto. ¿Qué pasaría si el problema no fuera que un muñeco se mueve, sino que algo está prestando atención cuando tú lo miras? Porque el siguiente caso no involucra movimientos. Involucra algo peor. Un muñeco que no se movía, pero que no dejaba de llorar. Mandy, el caso de Laura. En 1991, una mujer llamada Laura llegó al Museo Quesnel, en Canadá, con una caja en las manos. No era una donación común. Desde el momento en que entró, parecía nerviosa. Miraba constantemente hacia atrás. Como si quisiera asegurarse de que algo no la hubiera seguido. Cuando el personal del museo le preguntó qué traía, Laura abrió la caja con cuidado. Dentro había un muñeco antiguo de porcelana. Pequeño. Rostro pálido. Ojos de vidrio ligeramente opacos por el tiempo. El muñeco parecía normal. Pero Laura dijo algo que hizo que el ambiente cambiara. Dijo que no podía tenerlo más en su casa. Porque todas las noches, escuchaba a un bebé llorar. Según su testimonio, el sonido comenzaba siempre de la misma manera. Alrededor de las 3 de la madrugada. Un llanto suave. Lejano. Como si viniera de otra habitación. La primera vez, Laura pensó que venía del exterior. Tal vez un vecino. Tal vez la calle. Pero el sonido se repetía. Noche tras noche. Siempre a la misma hora. Y siempre parecía venir del mismo lugar. La habitación donde estaba el muñeco. Al principio, intentó ignorarlo. Pero el llanto fue haciéndose más claro. Más cercano. Una noche decidió comprobarlo. Caminó lentamente por el pasillo.
El sonido era inconfundible. Un bebé llorando. Al abrir la puerta de la habitación, el llanto se detuvo inmediatamente. El silencio era absoluto. Pero algo más llamó su atención. La ventana estaba abierta. Era invierno. Y Laura estaba segura de haberla cerrado. A partir de ese momento, comenzaron a ocurrir más cosas. Objetos que cambiaban de lugar. Puertas que quedaban entreabiertas. La sensación constante de que alguien estaba en la casa. No una presencia agresiva. Algo peor. La sensación de compañía. Como si no estuviera sola. El patrón del llanto continuó durante semanas. Siempre a las 3 de la madrugada. Siempre terminaba cuando Laura entraba a la habitación. Y cada vez que revisaba, la ventana estaba abierta. Sin explicación. Sin señales de haber sido forzada. Sin corrientes de aire que pudieran justificarlo. El estrés comenzó a afectar su rutina. Dormía mal. Se despertaba antes de la hora. Empezó a evitar esa parte de la casa. Hasta que una noche, el sonido fue diferente. No era un llanto lejano. Era más fuerte. Más cercano. Como si el bebé estuviera dentro de la habitación. Laura entró rápidamente. El sonido se detuvo. Pero esta vez, algo había cambiado. El muñeco no estaba donde lo había dejado. Estaba en el suelo. Mirando hacia la puerta. Fue entonces cuando decidió deshacerse de él. Lo guardó en la caja. Y lo llevó directamente al museo. No quería venderlo. No quería regalarlo. Solo quería que no estuviera en su casa. El museo aceptó el objeto. El muñeco fue catalogado como Mandy. Y colocado en una sala junto a otros objetos antiguos. Durante los primeros días, todo parecía normal. Hasta que el personal comenzó a notar pequeños incidentes. Puertas que se abrían solas. Herramientas que desaparecían. Objetos que aparecían en lugares distintos. Al principio, pensaron que era coincidencia. Pero los incidentes comenzaron a concentrarse en una sola área. La sala donde estaba Mandy. Los equipos electrónicos dejaban de funcionar. Las cámaras fallaban. Las grabadoras se apagaban. Pero solo en esa habitación. Algunos empleados comenzaron a sentirse incómodos trabajando allí. Decían que la temperatura parecía bajar. Que el ambiente se sentía pesado. Y que, en ocasiones, tenían la sensación de que alguien estaba detrás de ellos. Cuando miraban, no había nadie. Los visitantes también comenzaron a reportar experiencias. Sensación de tristeza. Incomodidad sin motivo. Algunos niños se negaban a entrar a la sala. Otros comenzaban a llorar sin razón aparente. El museo decidió realizar un experimento. Colocaron a Mandy junto a otros muñecos antiguos. Pensaron que el entorno visual sería más coherente. Pero los incidentes aumentaron. Objetos cayendo. Luces parpadeando. Equipos fallando con más frecuencia. Después de unas semanas, tomaron una decisión. Separaron a Mandy del resto. Desde entonces, permanece en una vitrina individual. Pero hay un detalle que los empleados mencionan con frecuencia. Algo que nunca pudieron documentar completamente. Algunas noches, cuando el museo está vacío, el sistema de sonido ambiental registra interferencias. No son voces. No son palabras. Son sonidos irregulares. Y en algunas grabaciones, se escucha algo que parece un llanto muy lejano. Hasta hoy, el muñeco sigue en exhibición. No hay informes de movimientos visibles. No hay incidentes violentos. Nada que parezca extraordinario a simple vista.
Y sin embargo, muchos visitantes evitan permanecer mucho tiempo frente a él, porque hay algo en su expresión, algo que transmite una sensación difícil de describir. No miedo, no amenaza, algo más inquietante. La sensación de que no está vacío. La sensación de que está esperando. Y tal vez eso es lo más perturbador de esta historia. Porque Mandy nunca se movió frente a nadie. Nunca habló. Nunca hizo nada evidente. Todo fue sutil. Sonidos. Sensaciones. Pequeños cambios. Lo suficiente para dejar una pregunta. Porque si algo no necesita moverse, si no necesita ser visto, si solo necesita estar presente, entonces tal vez el verdadero problema no es lo que hace, sino lo que podría estar ahí, cuando nadie está mirando. Y antes de la conclusión del video, piensa en esto por un momento. ¿Qué es más inquietante? ¿Un objeto que se mueve frente a ti? ¿O uno que nunca se mueve, pero que parece no estar solo? Porque después de estas 3 historias, la pregunta ya no es si los muñecos pueden moverse. La pregunta es, ¿quién podría estar mirando a través de ellos? 3 muñecos. 3 historias reales. 3 objetos creados para acompañar que terminaron generando miedo. En ninguno de los casos hubo ataques. No hubo violencia. Solo movimientos, sonidos, y una sensación constante de presencia. Y tal vez eso es lo más inquietante. Porque los muñecos están en todas partes. En casas. En tiendas. En habitaciones de niños. Objetos inmóviles. Silenciosos. Observando, sin parpadear. Y la verdadera pregunta no es si estas historias son reales. La pregunta es, ¿cuántas veces algo ha estado mirándote, sin que te dieras cuenta? Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios. No era solo un muñeco. Quiero saber cuántos de ustedes se quedaron hasta el final. Si estas historias te inquietaron, suscríbete ahora mismo. Porque cada día traemos casos reales, que alguien vivió y que nadie pudo explicar. Y activa la campana. Porque el próximo video podría hacerte mirar 2 veces lo que tienes en tu propia casa.